Dios les bendiga, amados hermanos, paz y bendiciones a todos los que nos sintonizan por los medios de comunicación, paz y bendiciones a cada uno. Vamos a continuar con la segunda parte del tema que dejamos pendiente la semana antepasada. Amén. La semana no hubo transmisión por problemas de energía eléctrica. Entonces, si se recuerdan cuál es el tema que estamos tratando, un solo pueblo de Dios. Diga conmigo, un solo pueblo de Dios. Amén. Entonces, no hay dos ni tres pueblos, es un solo pueblo de Dios y ese pueblo es la iglesia. Entonces, hablábamos la semana anterior que hay una teología del reemplazo, donde se dice que la iglesia reemplaza por completo, absolutamente al pueblo de Israel. Eso es un error. También está la corriente dispensacionalista, que habla de dos pueblos, la iglesia e Israel. También eso es un error. Ni la una ni la otra son correctas. Entonces, lo correcto es lo que se nos habla sobre un solo pueblo como iglesia de Cristo Jesús universal. Amén. Entonces, podemos ubicarnos por favor en Jeremías capítulo 31, versículos 29 al 34. Jeremías capítulo 31, versículo 29 al 34. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor acá, y en el nombre de Cristo Jesús: en aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Entonces, esto es alusivo al mandamiento en la ley de Dios que dice que Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es un decreto de ley que está plasmado en la palabra del Señor y ese continúa vigente, ¿ya? No, como hablábamos anteriormente, no significa que a partir de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, eso haya sido abolido en todo el planeta universalmente. No. Ese tipo de maldición continúa en todas aquellas personas que están apartadas de Dios. Que quede claro, ¿ya? Por eso es que esta profecía que dice los dientes de los hijos no sufrirán el dolor de dientes por las uvas agrias que se comieron los padres, ¿ya? O esto es algo metafórico. Esto quiere decir que los pecados que los padres han cometido no sufrirán las consecuencias los hijos, pero que quede claro, para los que están en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo Jesús, es nueva criatura, ¿ya? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y dice también Romanos 8, dice que ninguna maldición hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la ley del Espíritu de Dios. Entonces, esta profecía es exclusivo para los que han reconocido al Hijo de Dios como Señor y Salvador. Amén. ¿Cuántos han reconocido al Hijo de Dios como Señor y Salvador? De todo corazón.
entonces usted no se preocupe de si su papá, su mamá, su abuelo está arrastrando maldiciones por los pecados ancestrales. Usted no se preocupe por eso, porque usted es nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Me doy a entender? Usted está, el que está en Cristo de Jesús, el que está en Cristo Jesús, está libre de toda maldición. No hay ninguna maldición para todo aquel que está en Cristo Jesús. ¿Estamos? Por ejemplo, todas las familias, amado hermano, todas las familias de la tierra cayeron en maldición. Todas. Dice, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. O sea, todas las familias de la tierra cayeron en maldición. Todas, no se escapa ninguna. Todas, absolutamente todas. Por buena que o distinguida que sea una familia honorable que se tenga socialmente, sin Cristo Jesús están malditos. Todo aquel que está sin Cristo Jesús está maldito. Hay un peso de maldición sobre toda persona, toda familia que está sin Cristo Jesús. Si hablamos de una familia exclusiva que carga una maldición encima o un puño de maldiciones, pero uno de ellos se entrega a Jesús, ese que se entrega a Jesús es liberado de toda maldición. Aquellos familiares que no se entregan a Jesús siguen con esa desgracia, siguen con ese cúmulo de maldiciones, pero el que se entrega a Jesús verdaderamente es limpio, es libre. Por eso es la palabra, que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Así es que no importa qué maldición haya habido en su familia o haya en su familia impía, inconversa, si usted está en Cristo Jesús, ya no hay maldición en usted. Ahí es donde se cumple esta palabra. Amén. Y es para todo aquel que es pueblo de Dios, todo el que pasa a ser pueblo de Dios o miembro de la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Sigamos, acá dice el verso 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, un nuevo pacto, vea, un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero mire pues, amados hermanos, acá es donde muchos se confunden, cuando dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, muchos trasladan este pacto al final de los tiempos. No, ese es un error. Ese pacto ya se consumó. Ese pacto, ese nuevo pacto ya se concretó. En Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, fue ese pacto y ya no hay más pacto. Ya no existe más pacto, sino ese es el pacto crucial, ese es el pacto omnipotente que marcó todo, amén, para redimir una vez por todas a todo aquel que quiera a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. ¿Me doy a entender, iglesia amada? Entonces, algunos están esperando que esta profecía se cumpla a futuro. Ese es un error. Esto ya se dio. Esto ya está en acción. Esto se llevó en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros, amados, nosotros, diga, yo soy parte de ese nuevo pacto. Amén. A nosotros nos hicieron parte de ese nuevo pacto en la cruz, Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces dice, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, ponga atención, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Dónde escribe el Señor la ley de Él?
en nuestra mente y en nuestro corazón. O sea que la ley de Dios está plasmada, está lapidada en nuestro espíritu. Ahí está la ley de Dios. ¿Y en qué consiste esa ley de Dios, amado hermano? Es sencillo, grande, pero sencillo de entenderlo. Se resume, dice la palabra de que la ley y los profetas, todo este libro sagrado que tenemos acá, amén, estas cientos de hojas, 66 libros y un montón de capítulos y versículos, toda esta sagrada escritura se resume en dos mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas. Diga, debo de amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, si usted ama a Dios sobre todas las cosas y ama a su prójimo como a usted mismo, entonces ahí está la ley de Dios. Sencillo, hermano, sencillo, no se necesita que usted que se sepa la Biblia de memoria. Eso no significa que no estudie la Biblia, no vaya a pensar eso también. Bueno, si solo cumplo el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo, entonces no necesito estudiar la Biblia. No, porque recuérdese que a través del estudio de la palabra de Dios, usted conoce más a Dios y va a poder intensificar ese amor a su prójimo, porque el amar al prójimo no significa solo decirle te amo, sino que se lo vamos a demostrar con hechos. No desearle mal, no hacerle daño, de ningún tipo de daño a nuestro prójimo, sino que debemos de orar, de bendecir. Aún aquella persona nos haga la guerra, aún aquella persona se levante contra nosotros, nosotros estamos llamados para bendecir y hacerle el bien a nuestro prójimo, quien quiera que sea. Entonces, si nosotros estamos centrados en esos mandamientos del Señor, eso significa de que la ley de Dios está en su mente, está en su corazón, es decir, está plasmada en su espíritu. Y eso significa que es propiedad de Cristo Jesús. Eso significa que usted es salvo. Amén. Pero si no amamos a Dios, ¿cómo identificamos que no amamos a Dios? No amando a nuestro prójimo. Si no amamos a nuestro prójimo, esa es completamente evidencia, una completa evidencia que no amamos a Dios. Con el simple hecho de que hablemos mal de nuestro prójimo, un mal comentario que hagamos y no nos arrepentimos, eso significa que ni amamos a nuestro prójimo y no amamos a Dios, menos a Dios. ¿Entendemos eso, amados hermanos? Entonces, eso es lo que significa acá cuando dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Me serán por pueblo. Yo quiero, amado hermano, que usted se grabe esto, porque vamos a concluir con esto, Entonces, todo aquel que tiene la palabra de Dios en su mente, en su corazón. ¿Y cómo llega esa palabra de Dios a su mente y a su corazón? A través de el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo vino después que Cristo Jesús ascendió a los cielos. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendicen al Santo de Israel. Quiero que vaya a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 14. ¿Lo tenemos? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ponga atención lo que dice la Escritura. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Qué dice? Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Cuántos hijos de Abraham hay aquí? Amén. Aunque no lo sea según la carne, porque descendiente de Abraham según la carne no significa nada.
Amén. Imagínense qué tremendo. No significa nada. Alguien podrá decir hoy en día, soy israelita, soy judío, soy de tal tribu de Israel, pero si solo lo es según la carne, no significa nada. ¿Ya? Porque dice acá la palabra claro: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Si hay un israelita étnico, es decir, según la carne, pero que tiene su fe en Cristo Jesús, entonces ese verdaderamente es descendiente de Abraham, es hijo de Abraham. Y un gentil, amén, guatemalteco, salvadoreño, hondureño, mexicano, estadounidense, francés, italiano, chino, de cualquier nacionalidad del mundo, que no es descendiente de Abraham según la carne, pero ha puesto su fe en Cristo Jesús, el tal es descendiente de Abraham. ¿Entendemos eso, iglesia? Amén. Seguimos entonces acá, dice el verso 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Mire qué bendición, amado hermano. O sea que la promesa se le dio a Abraham de que iba a venir una simiente de él, y esa simiente es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. No dice simientes, sino que dice simiente en singular, uno, Cristo Jesús. Y a través de Cristo Jesús, como descendiente de Abraham según la carne, tenemos la redención, tenemos la salvación por la fe que el Padre nos ha dado a través de su Santo Espíritu por el mérito del Hijo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos glorifican al Señor? Entonces dice acá, verso 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Entonces dice acá, vamos a ver, sigue diciendo el verso 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Diga conmigo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Si alguien se quiere justificar por las obras de la ley, es maldito. Porque la única justificación que existe es a través de Cristo Jesús, por medio de la fe en Él. ¿Entendemos eso? Y dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y nadie puede cumplir la ley. Nadie, absolutamente nadie. Ni siquiera Moisés la cumplió. Todos estaban fuera, todos estaban fritos. El único que ha cumplido la ley es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. El único, nadie más. Todo aquel que hoy en día se atreve a guardar la ley está bajo maldición. Nuestro Redentor se llama Cristo Jesús. Y dice el 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Qué dice? Porque el justo por la fe vivirá. Es por la fe en Cristo Jesús. Amén. ¿Y qué más dice? Verso 12. Y la ley no es de fe, dice, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ponga atención. ¿Quién nos redimió de la maldición de la ley? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe
recibiésemos la promesa del Espíritu, es decir, del Espíritu Santo. ¿Ya? A través de creer en Cristo Jesús, usted recibe el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo pone en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra de Dios, el creer en Él, en obedecer lo que Él nos dicta a través de su palabra. ¿Alaban a Cristo? Amén. Veamos acá, entonces, pasemos al verso 27, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Volvamos a leer, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Cuántos están bautizados en Cristo Jesús? Dice que de Cristo estamos revestidos. Ya no hay, ¿qué dice? Judío ni griego. Decir, ya no hay israelita étnico ni gentil pagano en Cristo Jesús. Que conste, en Cristo Jesús, que quede claro. Sin Cristo Jesús, sí hay israelitas étnicos y sí hay gentiles, obviamente paganos, ¿verdad? Eso significa paganos. Claro que los hay, pero aquí está hablando en Cristo Jesús. Cuando dice, ya no hay, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Fíjese pues, por siglos se desarrolló una cultura patriarcal. ¿Qué significa eso? Donde el varón ejercía un dominio radical sobre la mujer y la mujer estaba sujeta, pero de una forma extrema, al marido. Era como una esclava, ¿ya? Era una pesadilla, era una cosa seria, ¿ya? Por el mismo peso de la maldición que cayó sobre la desobediencia de la mujer, ya el varón la sojuzgó, se enseñoreó de ella. Pero cuando Cristo Jesús viene, amados hermanos, Cristo Jesús quita ese yugo de maldición en el varón y quita ese yugo de maldición en la mujer. ¿Cuál es el yugo de maldición en el varón? Ese espíritu dominante sobre la mujer, ¿ya? O sea, todo aquel varón que tiene un espíritu de dominio radical, terrible, sobre una mujer, ese hombre está endemoniado, ¿ya? Ese hombre tiene que ser libre. ¿Estamos? Y la mujer también tiene que ser liberada de ese espíritu que está toda cohibida ahí, como que si fuera pollo comprado, pero libre en Cristo Jesús. Tampoco para caer en un libertinaje. A una se le sale ese demonio y se les mete otro peor, porque ya caen en un feminismo, ¿ya? Donde ya quieren estar sobre el marido, y ese es otro demonio, ¿ya? Se cambian los papeles, se invierten. A la mujer se le mete un demonio dominante y al marido se le mete un demonio de sumisión. Entonces, los extremos, esos son malos. Entonces, cuando dice no hay varón ni mujer, nos pone en igual posición a todos. Amén. Tanto el varón como la mujer son uno en Cristo Jesús. Amén. Si bien es cierto, el varón es cabeza de la mujer, siempre y cuando ese varón esté sujeto ¿a quién? A Cristo Jesús. Amén. Si ese varón no está sujeto a Cristo Jesús, no puede ser cabeza. Amén. Y la mujer sabiamente
se sujeta al varón porque está sujeta a Cristo Jesús, porque sabe que su marido ya no es un capataz, sino que es un hijo de Dios. ¿Entendemos eso, hermanos? Entonces, somos libres en Cristo Jesús. ¿Cuántos son libres en Cristo Jesús? Amén. Por eso es de que si alguna mujer, su marido la está oprimiendo, hay violencia física, hay violencia psicológica también, que estúpida, que bruta, que aquí, que allá, y un montón de ofensas. Bueno, la mujer tiene que pararse un momento, chulo, ya un momento, las cosas no son así. Tranquilízate, busca a Dios, humillate, o mira qué haces, me voy de la casa o te vas vos, nos separamos, pero las cosas no son así. Ya, ninguna mujer tiene por qué estar soportando a un ogro, y tampoco ningún hombre tiene por qué estar soportando a una víbora. ¿Ya? Entonces, ambos tienen que respetarse, porque en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. ¿Estamos? ¿Cometemos errores? Sí, a veces se nos va la mano, a veces nos salimos de control, sí, pero eso va a ser así, ¿qué les dijera yo? De vez en cuando, va, pero ya una situación, una constante de todos los días, aquel abuso físico y psicológico, eso ya no es normal. Ahí hay que poner un alto en el nombre de Cristo Jesús, porque a libertad nos ha llamado Dios, no a esclavitud. Amén. Y dice el 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de quién sois. Ciertamente linaje de Abraham soy, dice, y herederos según la promesa. Ponga atención, volvamos a leer, dice, y si vosotros sois de Cristo, ¿quiénes son de Cristo acá? Ciertamente, dice, linaje de Abraham somos, y herederos de Cristo Jesús, o con Cristo Jesús, según la promesa que Dios le hizo a su siervo Abraham. ¿Entendemos eso, hermanos? O sea que, ¿linaje de quién somos según la fe? De Abraham. Eso nos está diciendo la palabra. Linaje de Abraham. Y quizá ni siquiera cerca en cuanto a la sangre, en cuanto a la carne, en cuanto al ADN, ni siquiera cerca, pero no es según la carne, sino que es según la fe. ¿Cuántos alaban al Santo? Ahora vayamos, por favor, a ver qué nos dice Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Versículos 13 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. Mire, la promesa no es por medio de la ley. La ley fue dada para que las personas descubrieran que estaban pecando, ¿ya? Para que se dieran cuenta cuáles eran sus pecados, cuáles eran sus delitos, ¿ya? Y buscar a Dios y reconocer de que solo podían acudir a Dios. Entonces dice acá, porque no por la ley fue dada a Abraham, o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Vea, por la justicia de la fe, todo es cuestión de fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión, dice la palabra. Por tanto,
es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, pero según la fe, que quede claro. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Diga, a mí, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en él, en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ponga atención pues. Así brevemente le expongo esto. A Abraham Dios le dio una promesa y le dijo: las naciones de la tierra serán benditas en ti, a través de la simiente o a través de un descendiente que yo te daré. Y ese descendiente de Abraham es Cristo Jesús. Amén. Y ese Cristo Jesús que vino a este mundo, el Verbo divino encarnado, ¿ya? Es el Redentor. Y a través de él, amado hermano, han llegado miles de millones a los pies del Padre eterno. Y a esa gran congregación, a esa gran multitud de gente, se le llama iglesia. Y esa es la descendencia de Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham: si puedes contar las estrellas del cielo, podrás contar tu descendencia. Si puedes contar las arenas del mar, podrás contar tu descendencia. Imagínense, son multitudes, amados hermanos, por todo el desarrollo de la humanidad. ¿Cuánta gente ha creído, ha puesto su confianza en Dios? Así como Abraham creyó. Abraham creyó en Dios, así como nosotros hemos creído en Él. Nosotros no hemos visto nunca a Dios. Nosotros no vimos a Cristo Jesús cuando anduvo en carne a este mundo. Amén. A nosotros nos fue dada esa revelación, esa iluminación por el Espíritu Santo. Nos fue dada la fe para creer en Él. Y por eso es de que creemos en Él. Y por eso es de que al que cree, todo le es posible. Hay gente que no cree. La mayoría de gente no cree, pobrecitos de ellos, ¿verdad? Pero gloria a Dios por nosotros que creemos. Nosotros oramos por los del mundo, oramos por todas las gentes para que Dios tenga misericordia de ellos. Pero dice la Escritura que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Así es que siéntase agradecido, amado hermano, y humíllese todos los días ante Dios, porque el Señor le ha dado
su Santo Espíritu le ha dado esa fe para creer en Él, y por eso es de que usted está acá sirviendo en la obra del Señor. ¿Cuánto glorifican su nombre? Vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 9 al 13. Amén. Colosenses capítulo 3, después de Gálatas, después de Efesios. Colosenses capítulo 3, versículo 9 al 13. Dice: no mientan los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mire, es un proceso. Amén. La renovación en Cristo Jesús es un proceso. Amén. Hasta que nosotros salimos de este mundo, amados hermanos, llegamos a ser perfectos como Él es. Mientras estemos en este cuerpo, en esta tierra, nosotros estamos en el proceso, estamos en esa lucha, hasta que salgamos de este mundo y seamos llevados hacia la patria celestial. Entonces allí se cumplirá la plenitud de Dios en nosotros como varones y mujeres perfectas delante de Dios. Amén. Entonces sigue diciendo acá el texto. Dice el verso 10: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego. Mire, repite otra vez: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Mire pues, hermano, hoy se ha dado una modalidad. Por ejemplo, están las sectas judaizantes y ellos andan judaizando. Son sectas judías. Y fíjense que cristianos que no están muy fundamentados, hay gente que no está muy fundamentada, y fíjense que está abrazando el judaísmo. Algunas personas, póngale, hay algunos pastores que usan la kipá, se ponen acá un gorrito, ¿sí? Otros se ponen una estola, ¿ya? Otros están circuncidando. Conozco gente que se está circuncidando por motivos religiosos, ¿ya? Es diferente que alguien se circuncide por motivos de salud, eso es diferente, pero que alguien se circuncide por motivos religiosos está en un error, está errado completamente, porque aquí dice la palabra del Señor que no hay circuncisión ni incircuncisión. Ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, dice. Ahora, la circuncisión es en el espíritu. Amén. ¿Dónde es circuncidado el ser humano ahora? En su espíritu, por el Espíritu Santo, por el mérito de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ya no se necesita circuncidar el prepucio del varón, sino que todos, tanto varones como mujeres, porque imagínense, amado hermano, solo el varón era circuncidado, la mujer no. Entonces ahora, por eso dice, no hay varón ni mujer, no hay judío ni griego, no hay circuncisión ni incircuncisión, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Y la circuncisión en el espíritu es tanto para el varón como para la mujer. Y eso lo hace uno, el Espíritu Santo de Dios. ¿Entendemos eso, amados? Bendito el Señor para siempre. Sigamos acá. Dice el verso 12:
Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En eso se caracteriza el pueblo de Dios, que es misericordioso, es paciente, es perdonador, ama con amor de Dios, con amor ágape, para la gloria de Dios. Bendicen al Santo de Israel. Volvamos a Romanos nuevamente, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Versículos 1 al 8. ¿Qué dice aquí la Escritura? Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Habla el apóstol Pablo, porque deseara yo mismo ser anatema. ¿Qué está diciendo ahí? Maldito. Dice, porque deseara yo mismo ser maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Fíjense que acá vemos a Pablo, que él es un israelita de la tribu de Benjamín, ¿ya? Él es un israelita étnico. Él es un descendiente de Abraham según la carne. Pero él ve la incredulidad de sus hermanos israelitas. Algunos se convierten a Cristo, pero otros no se convierten a Cristo Jesús. Otros están en rebelión. Entonces dice él, desearía yo ser un maldito mejor, ¿ya? Para que ellos pudieran estar en Cristo Jesús. Mejor yo y no ellos, ¿ya? Entonces, como cuando dice un padre de familia, preferiría yo estar en una condenación que mi hijo se salve, ¿ya? Muchos padres de familia lo dicen de esa manera. Entonces, de una forma semejante lo está haciendo Pablo con sus hermanos según la carne. Él ama a su pueblo, ama a su gente y dice, desearía yo ser el maldito y no ellos, que ellos estén en Cristo Jesús y no yo, por amor a ellos, dice. Pero aquí es donde no es del que quiere, sino de Dios, que tiene misericordia. Sigamos acá. Vuelvo a leer el verso 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, dice, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces sigue diciendo el verso 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Tome nota de eso, hermano. Amén. Subráyelo. Vea lo que dice aquí la Escritura. Dice, verso 6 una vez más, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y eso que dice, en Isaac te será llamada descendencia, no se refiere a que a partir de todos los hijos de Isaac, todos los descendientes de Isaac son salvos. No, no se refiere a eso, sino que Isaac es figura de Cristo Jesús. Diga conmigo, Isaac, el hijo de Abraham,
es figura o es tipo de Cristo Jesús. Entonces, aquí está diciendo el apóstol Pablo, o el Señor le dijo a Abraham: en tu simiente será llamada tu descendencia, o es decir, en Cristo Jesús, y se lo voy a probar en este momento. Amén. Veamos acá, por favor, pasemos a lo que dice el verso 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Ponga atención. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son todos como descendientes. Ahora vayamos, por favor, regresemos a Gálatas. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículos 15 al 18. Gálatas capítulo 3, versículo 15 al 18. ¿Estamos? Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Tome nota de eso. Dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Vea lo que dice, y a su simiente. No se refiere a Isaac, se refiere a Cristo Jesús. Y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Amén. Cristo. Amén. O sea que esa simiente de Abraham es literalmente Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Redentor. Porque Él es el que abre la puerta del reino de los cielos para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cuántos bendicen al Señor? Y dice el verso 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga. Mire, amado hermano, 430 años antes que se promulgara la ley en el monte Sinaí a Moisés y al pueblo de Israel, 400 años antes de ese acontecimiento, Dios le había dado la promesa a Abraham de la simiente, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Alaban al Señor? Maravilloso, amados hermanos. Esto es, pero maravilloso. Verso 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante ¿qué cosa? Mediante la promesa. No mediante la ley, sino mediante la promesa. Amén. Entonces nosotros somos hijos por la promesa. Amén. Por el pacto que Dios hizo con Abraham y que se cumplió en Cristo Jesús. ¿Cuántos bendicen el santo nombre del Señor? Entonces concluimos acá. La puerta de salvación está abierta para todos, judíos y gentiles. Ponga atención, judíos y gentiles. Para el Israel étnico, para el Israel según la carne, está abierta la puerta de bendición. Está abierta. Hoy, desde la cruz, a partir de la cruz, está abierta la puerta de bendición para judíos y gentiles. Para israelitas y paganos. Para hebreos y mundanos. Está abierta la puerta de bendición. Amén. No hay un trato por aparte con Israel. Eso es falso. El trato es hoy a partir de la cruz de Cristo. El trato es a partir de la cruz de Cristo Jesús. Está abierta la puerta para el pueblo de Israel.
Porque solo hay salvación en Cristo Jesús. Decir que se va a hacer un nuevo pacto, que Dios va a hacer un nuevo pacto después de la iglesia, Dios va a hacer un nuevo pacto con el Israel étnico, eso es una herejía, esa es una aberración. Eso es invalidar el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Bendecimos al pueblo de Israel. Amén. Yo bendigo al pueblo de Israel, bendigo al Israel étnico, lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Pero si ellos no reconocen a Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, se van a perdición eterna. Amén. Se van a perdición eterna. Porque ya vimos de que no son los descendientes de Abraham según la carne, dice, los hijos de Dios, sino que son descendientes de Abraham según la fe. ¿La fe en quién? La fe en Cristo Jesús. Por su rebelión el pueblo de Israel fue desechado, pero cuando Cristo Jesús murió y resucitó, los brazos de amor se abrieron nuevamente, pero no solo para ellos, sino también para los gentiles, para hacer de los dos, mire, de los dos pueblos, judíos y gentiles, de los dos pueblos, dice, un solo pueblo, ya lo vimos. Para hacer de los dos un solo pueblo. No es que hayan quedado fuera ellos absolutamente, no, sino que se abrió la puerta para los dos y de los dos hacer un solo pueblo. Aquí no vale de que alguien tenga el ADN de linaje judío o linaje pagano. No, acá lo que vale es que el Espíritu Santo lo haya sellado, amén, haya puesto la marca, amén, del santo nombre del Dios Altísimo Omnipotente en su espíritu. Eso es lo que vale. Vaya por favor a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Versículo 6 al 8. Aquí es donde muchos se equivocan también. Hechos capítulo 1, versículo 6 al 8. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice la Escritura? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ponga atención, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, aquí están reunidos los apóstoles, Señor, mire la pregunta que le hacen, ellos todavía no habían entendido, le hacen la pregunta, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Miren la pregunta, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No habían atinado todavía. Obviamente, no había venido el Espíritu Santo a morar directamente en ellos. Y mire la divina respuesta que dice el verso 7. Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones, o es decir, las fechas que el Padre puso en su sola potestad. Dice, no le corresponde a los seres humanos, tome nota de esto, no le corresponde a los seres humanos conocer fechas o tiempos cuando las cosas de Dios suceden. ¿Ya? Por ejemplo, es una locura decir, Cristo viene en tal fecha. Es una locura. Muchos hemos caído en ese error, ¿verdad? No es potestad de nosotros. Dice,
no, vuelvo a leer, dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las fechas que el Padre puso en su sola potestad. Pero les da la respuesta, mire, les da la respuesta clara y contundente. ¿Ya? Cuando dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la restauración del reino. Ahí está la respuesta. Cuando reciban el poder, le dice, esa es la restauración del reino. Porque ustedes van a llevar la voz a las naciones, a todo el mundo. Amado, el evangelio se extendió, amado hermano, por todo el mundo. Se extendió al África, se extendió al Asia, se extendió a Europa y se extendió acá a América, de tal manera que en todo el mundo, amado hermano, se conoce del evangelio de Cristo Jesús. Amén. El reino se abrió. Amén. La restauración del reino se abrió. Por eso dijo Juan, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Porque Cristo Jesús es el reino, es la puerta. Amén. Y todo el que entra por esa puerta está en el reino de Dios. Amén. Así es que nosotros estamos en el reino de Dios porque estamos en Cristo Jesús. Otra cosa muy diferente es cuando nos trasladen allá a los cielos. Eso es otra cosa. Pero nosotros ya estamos en el reino de Dios. El reino de Dios se abrió en la cruz. Ahí se abrió el reino de Dios. ¿Y cuándo usted entró al reino de Dios? Cuando usted fue tocado por el Espíritu Santo y le abrió su corazón al Señor. Y entró. Está en el reino de Dios. ¿Cuántos bendicen el santo nombre del Señor? Entonces la respuesta se la dio. Amén. Pero recibirán poder. Amén. Recibirán poder. Volvamos a leer. Dice, pero, verso 8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ahí es la restauración del reino. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo restaura a cada persona, transforma. Amén. Le cambia la vida a cada ser humano. Cuando una persona verdaderamente se entrega a Cristo Jesús, es transformada, es renovada, es reformada para la gloria del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos han experimentado un cambio en su vida? Si alguien no ha experimentado un cambio en su vida para bien, entonces significa que no está en el reino del Señor. Significa que no se ha convertido al Señor. Pero todo aquel que ya experimentó un cambio en su vida, alguien que pasó de las tinieblas del mundo a la luz de Cristo Jesús y lo vive palpablemente, significa que realmente está en el reino de Dios en Cristo Jesús. Ha sido restaurado. Amén. Ha sido restaurado. O sea que el reino de Israel, amén, fue restaurado a partir de la cruz de Cristo Jesús. ¿Entendemos eso, iglesia amada? Esto es entonces lo que significa Jeremías 31. Volvamos a leer Jeremías, la cita bíblica con la cual dimos inicio. Jeremías 31. Jeremías 31, 29. Búscame rapidito Romanos capítulo 8, hermano. Romanos capítulo 8. Porque a ese texto está amarrado esto. Dice Romanos 31, 9. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Es decir, los hijos no sufrirán las consecuencias de los pecados de los padres. Eso significa, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias
tendrán la dentera. O es decir, que cada quien sufrirá el pecado que haga o las consecuencias del pecado que cometiere. Pero, en Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús, todos están malditos. El que no está en Cristo Jesús está con una nube de maldiciones. Lea, por favor, Romanos, por favor, capítulo 8, verso 1. 8:1, dice en el nombre de Jesús: ahora pues ninguna condenación hay. Vea, ahora pues ninguna maldición hay. Ahora pues ninguna maldición hay para los que están en Cristo Jesús. Siga leyendo. Vuelva a leer. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no están andando conforme a la carne. Escuche, hace la aclaración. Para los que no andan o para los que no caminan conforme a sus deseos carnales, conforme a los rudimentos de este mundo. Siga. Sino conforme al Espíritu. Sino conforme al Espíritu de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil a causa de la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y en lo concerniente al pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Ahí está claro, mire. Esa es la interpretación de este pasaje. Y dice el verso 31: he aquí que vienen días, dice Jehová. ¿Cuáles son esos días? Cuando Cristo Jesús vino a esta tierra. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con Cristo en la cruz del Calvario, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con ellos, con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces, si hay un pueblo de Israel de Dios, amén, el Israel de Dios según la promesa, según la fe, es la iglesia de Cristo Jesús. ¿Hay un Israel étnico? Lo hay porque lo hay. Amén. Lo hay un Israel étnico. Pero sin Cristo Jesús, lo siento mucho, ellos están perdidos como cualquier otro gentil. Los bendecimos, los amamos y pedimos por la conversión de ellos. Amén. Pero repito, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y no son descendientes de Abraham, dice, los que lo son según la carne, sino según la fe, mediante la promesa. ¿Cuándo empezó la restauración del reino de Israel? Israel espiritual, a partir de que el Espíritu, en primer lugar en la cruz se consumó el pacto, y a partir que el Espíritu Santo vino y nos abrió el foco y selló nuestro espíritu, amado hermano, escribió en nuestra mente, en nuestro corazón, la ley de Dios, ahí fuimos restaurados. Amén. ¿Cuántos son nuevas criaturas en Cristo Jesús? Usted está en el reino del Señor. Dios me lo bendiga. Amigo que me escucha, si usted quiere ser parte
de ese reino, usted tiene que recibir a Cristo Jesús. No importa de qué linaje, nacionalidad sea, si es judío o de cualquier otra nación, usted necesita a Cristo Jesús hoy, porque más tarde, valga la redundancia, puede ser demasiado tarde. Lamentable. Paz y bendiciones y volvámonos a Cristo Jesús. Feliz noche.